Bien, Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Se está refiriendo a Jesús. Dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta aquí hemos visto el domingo pasado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta aquí la palabra del Señor. Pedimos a Dios que la bendiga y que nos guíe para poder aprender lo que Él quiere para nosotros. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. Ahora, la heredad espiritual de Dios, la tierra, ¿será para los mansos? ¿No suena un poco extraño esto? Que toda la tierra, que lo que simboliza la heredad, la herencia de Dios para su pueblo, ¿es para los mansos? ¿Acaso los conquistadores no son los intrépidos, los que a veces son un poco impulsivos? ¿O los que se imponen, tal vez a veces también con agresividad? ¿No son acaso ellos los que toman las tierras, los que alcanzan los propósitos, los que logran las cosas? ¿Por qué no dice bienaventurados aquellos que pelean y lutan? No, dice bienaventurados los mansos. De entrada ya este texto es algo asombroso. El texto nos dice que aquellos que van a recibir esa herencia espiritual completa de parte de Dios son los mansos. Mansos, literalmente esa palabra manso también se puede traducir como humilde. Manso o humilde. Jesús mismo usó ese término para referirse a Él mismo. Jesús se refirió a Él diciendo estas palabras: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Mateo 11, 29. Algunos están tomando nota, eso es buenísimo. Dice, Jesús, cuando se refirió a Él y tuvo que poner cierto calificativo para describirse a sí mismo y darse a conocer, lo que conocemos de Dios es porque Él tuvo su voluntad de revelarse. Dios abre la cortina y lo vemos, ¿verdad? A través de Jesús. Y Jesús se refiere a Él como manso y como humilde. ¡Wow! Ojo, mansedumbre no significa debilidad. Ser manso, dice el texto. El chiste fácil es no menso. La palabra griega es praotes, que implica fuerza controlada. Esta palabra se usaba para los caballos caballos pura sangre, que eran amansados, domados. Y entonces el caballo que salvaje por ahí tiene más fuerza que aquel caballo que fue domado. No. Tienen la misma fuerza, solamente que uno dicen que es un caballo desbocado, el caballo corre por ahí, ¿verdad? Y el otro tiene la misma fuerza, pero esa fuerza la tiene bajo control. Esta palabra praote se usaba para ejemplificar justamente eso. Muchas veces pensamos que en realidad mansedumbre es aquella persona que se deja pisotear, es la alfombra de la gente, ¿verdad? Aquel pobrecito que... Pero la palabra está hablando de que la persona en realidad tiene la fuerza para vengarse, pero no lo hace. Tiene la fuerza de repente para reaccionar físicamente, pero decide no hacerlo. Tiene inclusive argumentos para poner en su lugar a la otra persona que le está diciendo algunas cosas que nos desagradan, pero prefiere no hacerlo. Esta semana estaba leyendo
la confesión de fe que estamos viendo en los grupos hogareños. Y en la parte que habla del pecado dice que todos somos pecadores. Y eso no tenemos ningún problema de leerlo de parte de la palabra de Dios. Ahora, que venga alguien y que te diga, vos sos un pecador. ¿Cómo cambia, ¿Sí o no? Si viene un hermano, me viene a hablar a mí, me viene a decir, vos sos un pecador. Enseguida, ¿verdad? Entonces, cuando lo leemos de la palabra del Señor, somos mansos, ¿no? Toditos somos mansos en casa, solos, en la habitación, cuando dormimos, ¿verdad? Manso y humilde. O sea, esto de ser manso tiene que ver con que no es algo que uno experimenta de forma natural. Pastor Víctor la semana pasada nos decía que esto no es un catálogo, algunos tips, 8 tips para que puedas experimentar la felicidad en la tierra. Tiene que ver con la bendición desde la perspectiva de Dios. Dios nos declara bendecidos, bienaventurados. Eso tiene que ver las bienaventuranzas. O sea, no es algo que uno experimenta fácil. Esta semana seré manso con toda la gente, ¿no? Entonces arrancamos al despertarnos. Hola querida, ¿cómo estás? Bienvenido al mundo de los despiertos. Qué bueno. Y te vas. No se trata de un esfuerzo así, de esa manera, porque es difícil y cuesta. Seguir a Jesús es, a la vez, Jesús dijo que es ligero. Cuando lo queremos hacer con nuestra fuerza, pero también hay que morir. Entonces ahí está el gran desafío, reconocer esto de reconocer nuestra necesidad de Dios y su provisión en Cristo nos hace a nosotros humildes, creyentes. Dios quiere dirigir nuestras vidas en nuestras propias fuerzas que Él nos dio, pero Él quiere dirigirnos, acompañar. A veces pensamos que esto de la mansedumbre podría ser una habilidad que debo desarrollar y que cualquiera la puede desarrollar. Ahora, recordemos que no es un mérito, esfuerzo humano, aunque implica una entrega completa a Jesús. En Gálatas 5 encontramos que en el fruto del Espíritu aparece mansedumbre. Es un fruto del Espíritu de Dios. Quiere decir que es para aquellos que tienen al Espíritu Santo en ellos, aquellos que han sido entregados. Ahora, ¿quiénes son los mansos? ¿Quiénes son los mansos? Veamos esa progresión en el texto bíblico. Son aquellos que han sido hechos pobres en espíritu, que han reconocido su pobreza espiritual delante de Dios. Primera bienaventuranza. Son aquellos que reconociendo su pobreza espiritual delante de Dios han sido conducidos a través de ese reconocimiento a llorar delante del Señor. Y aquellos que han reconocido su pobreza y han llorado delante del Señor han recibido consolación. Aquellos que han reconocido que ellos son pobres, que han llorado por eso y que han recibido consolación de parte del Señor, empiezan a caminar una vida de mansedumbre. Las personas con mansedumbre tienen dos características, tienen muchas características, yo les quiero mencionar dos características de estas personas que tienen mansedumbre. Es decir, esas personas son sumisos a su voluntad y flexibles a su palabra. Fíjense, estas dos frases las pronunció el pastor Spurgeon. Décadas y décadas atrás. Y tiene un mensaje sobre la bienaventuranza y justamente sobre la mansedumbre. Después lo pueden googlear, está buenísimo. Yo tomé de esas dos frases de parte de el predicador de Spurgeon. Él dice que las personas mansedumbres son sumisos a su voluntad y flexibles a su palabra. ¿Qué es esto de sumisos a su voluntad, flexibles a su palabra? Pareciera que es la misma cosa. Bueno, sí y no. Sumisos a la voluntad de Dios es tener esa actitud de Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. O sea, mi voluntad sujeta a la voluntad del Señor.
Pero flexibles a su palabra es cuando requerimos corrección de rumbo, arreglo, modificación. Una cosa es cuando ya sujetamos nuestra voluntad al Señor. Y otra cosa es cuando estamos convencidos de algo, pero el Señor dice, no es por ahí, es por acá. Y nos lo muestra a través de su palabra. Somos flexibles para renovar nuestros pensamientos según los pensamientos de Dios. Entonces, estamos con esa actitud de hágase tu voluntad y no la mía. Pero por otro lado tenemos la actitud de abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es ese caminar con el Espíritu Santo en nuestra vida, en el cual nosotros ya hemos sometido nuestra voluntad a Él. Pero por otro lado le decimos, Padre, si hay algo que yo no conozco, no sé, no interpreto, no entendí, corrígeme, estoy abierto para eso todavía. Enséñanos lo que no sabemos. Esa es la actitud. O sea, esto no se trata de, bueno, pero lo que pasa es que yo no soy una persona mansa por naturaleza. Yo soy una persona poco alterada, brusca, tosca, y es mi forma de ser, y que me ame así como soy, sino que no me ame, que se vaya. No se trata de esto. No se trata de que algunos hemos tenido la mansedumbre y otros no. Estos no son dones que Dios ha repartido, sí. Todas las características del sermón de las bienaventuranzas son las características de un cristiano. No es que yo elijo, bueno, yo voy a elegir llorar, pero no ser manso. Yo voy a ser alguien que llora, y bueno, también se consiguen cosas llorando, ¿verdad? Pero el Señor también quiere que seamos mansos. O sea, todas tenemos que ir desarrollando. Por ejemplo, hay personas, hombres, que son mansos y que antes de conocer a Cristo eran personas iracundas. Personas enojadizas, peleadores, maltratadores, físicos o verbales. Hace poco hemos conocido un testimonio aquí en la iglesia. Una persona que contó que maltrataba a su esposa, que un día le dejó la cara así hinchada. Pero que cuando conoció a Cristo, ¿qué pasó? Fuerza bajo control. Que sigue teniendo esa fuerza. Y muchas veces pero no conecta ese enojo con la boca o con la mano, sino que está sometido al Espíritu Santo y a su palabra. Significa que soy manso. No se justifican diciendo, es mi forma de ser. Dios me acepta así, Él me hizo así, ¿verdad? Cada argumento impresionante a veces escribimos yo las llamo respuestas tranquilizadoras, para tranquilizar a nuestro ego y que nadie nos pida que cambiemos. El Señor me hizo así, por algo será, tendrá un propósito conmigo. Sí, generemos paciencia. Bueno, en mi forma de ser, el Señor dice que debemos ser sumisos a su voluntad, flexibles a su palabra. Ahora, hay algunas aplicaciones que vamos a ver, 3 cosas que hacemos con la mansedumbre. Ya vimos quién es el manso. Ahora vamos a ver 3 cosas que podemos hacer con la mansedumbre. Esta semana número 1, desactiva los conflictos con la mansedumbre. Desarma, disminuye los conflictos con la mansedumbre. Ustedes conocen el texto de Proverbios 15:1, que dice que la blanda respuesta calma la ira. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende aún más. Ya les avisé que no es algo fácil. Si el otro alza la voz, nosotros tendemos a alzar la voz también. ¿Por qué le pegaste? Y porque me pegó él, ¿verdad? Entonces, nosotros claro, los psicólogos hablan de la neurona espejo, ¿no? Es decir, si uno ve enojo, el otro reacciona con enojo. Si uno ve alegría, el otro reacciona con alegría. Si uno grita, el otro grita más fuerte, y se habla en la resolución de conflictos de la escalada de la violencia, ¿no? Entonces ahí la palabra del Señor nos insta a que seamos mansos. Tenemos fuerza, tenemos argumento, tenemos idea. Le puedo destrozar si yo quiero, porque he sometido mi voluntad a la voluntad del Padre. Y soy flexible a que Él me corrija con su palabra. No es que soy débil, no supe qué decirle. Sí,
tenía montones de cosas para decirle. Pero soy manso delante del Señor. Ahora, en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4, dice, si el espíritu del príncipe, anoten este texto el que quieren, Eclesiastés 10, 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Claro que si un príncipe se enoja contigo, probablemente te pongas contento porque quiere decir que te conoce. Nosotros no conocemos ningún príncipe, más que las chicas su príncipe azul. Bueno, pero podemos reemplazar príncipe por jefe. Te voy a dar ese tip de hermenéutica y cuando leas la Biblia y veas príncipe, pone jefe, autoridades. Y ahora vamos a leer ese texto pensando de esa forma. Si el espíritu de tu jefe se exaltare, se enoja contra ti, o sea, si tu jefe se enoja contra ti, no renuncies, no abandones tu lugar, no te vayas, no le plantes, porque la mansedumbre tuya, no de tu jefe, pues si estaba exaltado, la mansedumbre hará frenar las grandes ofensas. Mansedumbre no es negar la ofensa, sí que me ofendió. No es negar la ofensa, es fuerza bajo el control del Espíritu Santo. La mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. Yo pienso cuántas oportunidades, cuántos buenos trabajos, cuántas cosas impresionantes nos hemos perdido porque hemos renunciado, porque ese jefe nos enojó con nosotros. ¿Sí o no? De repente hoy vas a ser el jefe vos. Y estábamos así, pero no aprendimos la lección. O sea, lo primero que quiero decirte es desactivar los conflictos en esta semana con la mansedumbre. Ese espíritu suave, humilde, delante de los demás. Si alguien grita, si alguien se pone mal, vamos a respirar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Si eso es en casa, en el trabajo, con el vecino o en el tráfico. El Señor que nos dé mansedumbre. Número 2, lo que podemos hacer con la mansedumbre es desarmar a los críticos. Desarmar a los críticos, no desarmarlos, cortarlo en pedacitos, sino sacarle el arma. Ahí, no desarmarlo, de desalmarlo. No, desarmarlos de quitarle el arma con suavidad. A los críticos. Hoy una de las grandes modalidades es criticar a través de las redes sociales. Por Facebook, por Instagram, por lo que sea, de repente te critican, te etiquetan en algo o te ponen así para que aparezca en tu muro y son pataditas que te quieren dar por ahí. Y muchas veces reaccionamos a eso y peleamos. ¿Qué cosa? A veces veo cristianos peleando en Facebook. De otras iglesias, por supuesto, ¿no? No de aquí. No nos enganchemos, es un anzuelo. Está una lombricita ahí. Si mordiste, el otro. No caigamos en esas provocaciones de los demás. Si alguien habla mal, te injuria, mintiendo, ¿por qué? ¿Por qué caer? Si alguien nos hiere, nos maltrata, no respondamos de la misma forma. ¡Qué difícil, Señor! Las palabras del Señor son. Y somos bienaventurados. Y tenemos como herencia las riquezas del Señor. Fíjense que Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor, hablando de los pastores, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mientras que estaba en este mensaje, encuentro este texto y dije, no, no lo voy a decir porque no me conviene, me comprometen. O sea que los pastores no podemos andar peleando, sino que debemos ser bondadosos con todo.
capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Nos pide Dios instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. O sea, los pastores no tenemos permitido andar peleándonos por ahí, discutiéndonos acaloradamente y estar con ternura, dice. Y lo pone como condicional para que tal vez si el Señor obra en su vida para la conversión de esa persona. ¿Verdad? Uy, el Señor nos pide andar con mansedumbre. O sea que andar peleándose por ahí y discutiendo y querer imponer nuestras ideas no es, dice el texto nuevamente, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Sí. Inútiles, enfermos, se quemarán en el infierno, manga de trastornadores de... Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Deberían ser todos quemados, hoguera. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad, con paciencia, bondadoso. No debe andar peleando, porque tal vez Dios les cambie el corazón. Y del otro lado, o tal vez nosotros en vez seamos obstáculos para la obra que Dios quiere hacer de cambiarles el corazón. Estamos leyendo eso, palabras para los que quieren ser pastores. O sea que la mansedumbre nos ayuda a desactivar los conflictos, la mansedumbre nos ayuda a desarmar a aquellos críticos. Mansedumbre. Y la mansedumbre también nos ayuda a comunicar el amor. A comunicar el amor. Señores, varones, Dios nos pide que seamos mansos con nuestras esposas, suaves, pacientes, suaves, chicos, no, paciente, nada de insultos, ni gritos, nada de maltrato, nada de zamarreo, nada de porque te quiero te aporreo, nada de que a la mujer aprende así de una vez sola tenés que dar fuerte y después ya vas. No. Ellos son como los salvajes. Nosotros tenemos la fuerza para hacerlo, pero es fuerza bajo el control del Espíritu Santo. Como vaso frágil, como compañera idónea que Dios le había puesto, como compañera idónea, nada de ser grosero con la señora, de hablarle mal delante de la gente. El texto nos dice que cuando nosotros que tenemos que ser mansos. Colosenses 3:19 nos habla a los hombres, maridos. Colosenses 3:19, maridos, a cada uno de los hombres que estamos acá. Ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Yo me acuerdo que una vez la traté con aspereza a mi esposa y justo había alguien detrás de la puerta que me escuchó. ¿En serio? Me salí de mi casilla y le dije a Mari algo un poco fuerte, bastante fuerte. Y cuando abro la puerta había una persona ahí. Hola, pastor. No escuché nada, dice. Consejería con los martes y los miércoles, ¿no? ¿Verdad? O sea, nos pasa, querido, nos pasa. Vivimos una sociedad machista, ¿no? Vivimos una sociedad donde hay tantas mujeres que son muertas por la mano de hombres, golpeadas, silenciadas, maltratadas, abusadas, descreídas, incluso por las autoridades. Y los cristianos somos diferentes porque somos mansos. Señoras queridas, ya le hablé a los esposos. Señoras queridas, cuando tú tengas un tema para hablar con tu esposo, tengo un tema para decirte hoy. Cuando tienes ese tema que quieres hablar con él,
Dale espacio a Dios, al Espíritu Santo, para que obre en la situación y en la vida de tu esposo. ¿Qué significa dar espacio a Dios? Significa actuar con mansedumbre, significa, hoy le tengo que decir, pero significa, Señor amado, confiaré que tú obrarás y esperaré 3 días para hablar. Ay, güey, 3 días luego, bueno, 2 días. Dale tiempo a Dios para que obre, intervenga, se mete. No. ¿Por qué lo vas a hacer solo si Dios quiere ser un socio, alguien que está contigo, un paracleto, alguien que acompaña? Él trabaja delante de ti, que no sea el que tiene que arreglar las cosas detrás de ti. Los hombres son un poco difíciles, ariscos, ¿no? Tengo que hablar contigo, capaz que no es el momento. O sea, nosotros necesitamos como hombres por lo menos 2 días que oren por nosotros para que después recibamos más o menos las cosas que una mujer nos quiere decir. Por nuestro machismo, nuestro carácter, nuestras cosas, ¿verdad? Nos cuesta. Entonces, ser manso, tenemos que hablar. Dale tiempo a Dios, tomate 3 días, tomate un té, no sé, 3 días, los días que vos quieras para orar, arrodillarte, clamar al Señor. De repente cuando terminan esos 3 días vas, el Señor ya hizo la obra. O capaz que te queda un largo trecho, pero es parte de la mansedumbre de seguir a Jesús. O sea, quiero darte unos consejos bien prácticos y vamos hacia la parte de hambre y sed de justicia. Número 1, tenemos que ser comprensivos, mansos, con todas aquellas personas que en esta semana nos sirvan. Cualquier persona que haga algo de servicio para ti, vamos a proponernos en esta semana ser mansos, Señor. Quiero ser manso con todas aquellas personas que me rodean y trabajan conmigo, que de alguna manera me sirven. Un mozo en un restaurante, una cajera en el banco, que a veces se equivoca o que se toma todo su tiempo. Justo cuando llegas vos, dice, me voy a almorzar. Se cayó el sistema y vos ves que está, pues tiene que mandar algunos WhatsApp. Vamos a ser mansos con la gente de atención al cliente en distintas empresas que estemos, con la gente que nos sirve, profesores, autoridades en la calle, autoridades civiles, policías. ¿Cómo queremos ser mansos con aquellos que nos están sirviendo? Vamos a ser mansos también. Número 2, voy a ser manso o seré amable con la gente que está en desacuerdo conmigo. Ay. Porque es fácil ser manso con el que está de acuerdo conmigo. Pero es difícil ser manso con el que está en desacuerdo conmigo. Eso no significa ceder o ser ambiguo, ser camaleón, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su verdad, está bien, vos pensás eso, yo pienso otra cosa. O sea, no, eso sí es debilidad. Cuando nosotros tenemos convicciones de parte de la palabra, tenemos que tener la palabra. También nos dice que tenemos que tener argumento y tenemos que tener defensa. Por supuesto que es parte de la palabra. Pero cuando nosotros estamos de acuerdo con la palabra, no significa que voy a ser duro con la persona. Hay una frase que dice, duro con el problema, suave con la persona. ¿Verdad? Suena bien, qué difícil que es hacerlo. Voy a ser amable con la gente que está en desacuerdo conmigo. No es que voy a ser ambiguo, seré firme con mi creencia de acuerdo a las palabras del Señor, pero también amable. Y finalmente voy a ser manso con aquellos que me decepcionen. Con aquellos que me decepcionen, con aquellos que fallen desde mi perspectiva. Aquellos que nosotros decimos, yo esperaba más. Por eso te enojas, por eso voy a ser manso con aquellas personas que desde mi perspectiva entiendo que me han decepcionado. Hambre y sed de justicia. Vamos los últimos minutos con esto. Hambre y sed de justicia. ¿Justicia qué es? Bueno, la justicia en la Biblia aparece miles de veces. Dios es justo, la palabra de Dios es justicia, Dios fundó el universo con la justicia. Dice la Biblia que Dios ama la justicia, la Biblia dice que Dios recompensará la justicia, la Biblia dice que Noé
y Abraham eran justos, los conocemos, y también conocemos al hermano justo, pero ese no es, eso es otro. Un día Dios va a juzgar al mundo con su justicia, dice la palabra. También dice que Dios hizo un pacto con Israel, que ese pacto es justo, y dice que Dios nos lleva por caminos de justicia. O sea, la palabra de Dios está llena. Me fui al diccionario, había 7 páginas de justicia, ¿no? Esta justicia, la Biblia habla de una justicia que tiene que ver con lo legal, con lo moral y con lo social. Nosotros lo dividimos para entenderlo, pero en el concepto bíblico la justicia es todo. No se puede ser moral de forma legal, pero no moral. No se puede ser justo de forma legal, pero no moral, de forma social, no. Para la justicia es ese complemento entero que incluye lo legal, lo moral y lo social. O sea, legal es, me refiero al legal delante de Dios, que Él nos hace justos, nos declara justos. La legalidad delante del Señor, la justificación delante de Dios, es cuando Él nos declara justos a nosotros. El Romanos 5 que se le dio, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey. Ahí nos declara justos. También está la justicia moral, que tiene que ver con la justicia de carácter, con la conducta. Hoy justamente habló acerca de esto, de la ofrenda y por otro lado el corazón, ¿no? O sea, deja la ofrenda arreglar el corazón. La justicia no tiene que ver solamente con lo que hago, sino con lo que está adentro del corazón. Entonces la justicia legal delante de Dios, la justicia moral y la justicia social que se interesa por la liberación de aquellos que están oprimidos, por la promoción de los derechos de las personas, por la justicia en la corte, por ejemplo, por la justicia en el comercio o en los tratos, hacer negocios justos, ganar, justicia en las relaciones laborales y las relaciones civiles. Justicia en la Biblia tiene que ver con estar bien con Dios y estar bien con los demás, estar bien con lo creado de parte del Señor. Ahora, no solamente justicia, es una posición que el Señor nos declara justos y ya está, sino que también es una práctica, un estilo de vida, una manera de ser, una manera de actuar. Justicia, ¿cómo Dios nos hace justos? Bueno, le pido a los chicos de alabanza que pasen y vemos esta parte final. ¿Cómo Dios nos hace justos? Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender con respecto a la justicia de Dios es que nosotros no podemos autojustificarnos delante de Dios. No podemos declararnos justos delante de Dios. Nosotros generalmente decimos, bueno, pero yo soy más justo que Hitler, o más justo, más bueno que otros. Hay gente más mala que yo. O sea, bueno, sí, pero te voy a dar un ejemplo. Supongamos que estamos todos en Brasil, en la playa. Le gustó eso, ¿sí? Estamos todos en la playa, elegí la que vos quieras, en el norte si querés, nos vamos a Bahía, todo, completo, estamos ahí disfrutando y la playa, digamos, de Brasil es la tierra, y la playa de España, supongamos, es el cielo. Una idea un ejemplo. Entonces, algunos van a nadar, ¿no? Algunos van a nadar, y una persona en buen estado, capaz que nada, hasta 5 kilómetros. Otro viene y puede llegar a nadar 10 kilómetros y después se cansa y se ahoga y se muere ahí, ¿no? Un profesional puede nadar 80 kilómetros. Y estuve buscando cuál era el récord mundial en natación y encontré que una mujer australiana nadó 127 kilómetros. Estuvo internada no sé cuántos días después, picada por medusas, todas así, las piernas. Si no la rescataban, se moría ahí. La realidad es que algunos llegaron a 5, a 10, a 50, a 127, pero ninguno llegó a España, porque es demasiado lejos como para ir nadando. Y lo mismo tiene que ver con la justicia. Algunos hacen unos kilómetros más, pero ninguno llegamos hasta el cielo por nuestra propia justicia. Por eso es que necesitamos reconocer
que no existe la autojustificación. Para eso es que Dios envió a Jesús a pagar mis pecados, para que yo pueda ser declarado justo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y por eso Jesús murió en la cruz para pagar nuestra cuenta. Romanos 3:23 dice que porque todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Y significa básicamente tres cosas. Número uno, que no hay autojustificación delante de Dios. Número dos, que Dios es el que envía a Jesús a morir por nuestros pecados para que nosotros podamos ser justificados. Y número tres, que nosotros podemos alcanzar esa justificación cuando aceptamos ese regalo que Dios nos da por fe, esa gracia del Señor. Y cuando creo y recibo a Jesús como mi único y como insuficiente Salvador. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para la salvación. Es por eso que no podemos por nuestra justificación llegar a Dios. Y por eso mandó a Jesús. Y por eso necesitamos reconocer que Él sea nuestro Salvador. Y si en esta mañana todavía no hiciste ese paso de fe, te cuento que estás nadando como si fuera que estás nadando de acá a España, de la costa hasta España. De repente vas a decir, bueno, pero yo soy mejor que otros. Sí, vas a nadar unos kilómetros más, no te alcanza. No se puede. Para eso está la gracia. Para eso está el Señor. La Biblia nos pide que nosotros tengamos hambre. Acá tenemos gente que estudió medicina. La falta de apetito es un síntoma, un signo de qué podríamos, de salud. No, dice el doctor Ortiz acá, no, dice, ¿verdad? Muchos de nosotros no tenemos nunca ese problema, ¿verdad? ¿Tenés apetito de la justicia de Dios? ¿Hambre de la justicia de Dios? Y quiero animarte a que podamos orar para que Dios nos pueda ayudar a comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Porque tener hambre tiene que ver con salud, y tener salud tiene que ver con, de alguna forma, entender que Dios nos ama. Y que el amor de Dios es tan grande. Por otro lado, abandonar nuestra adicción a la comida chatarra. ¿Verdad? ¿A cuántos les pasó que fueron a comer algún 15, algún casamiento y se llenaron con los bocaditos? Y después vino el asado. ¿Para qué comí tanto bocadito? ¿Verdad? Hubiera esperado, ahí vino el plato principal y vos pensaste que los bocaditos era todo, ¿verdad? Y no, era la entrada nomás. Algunos de nosotros nos llenamos con comida chatarra, por eso no tenemos hambre de Dios. Si nuestro corazón está lleno, tenemos hambre solamente de nuestros deseos, nuestras ideas. Entonces, ¿cómo vamos a tener hambre del Señor? O sea, si siempre estamos alimentándonos de lo mismo, y voy a nombrar algunas cosas buenas, por ejemplo, si siempre estamos alimentándonos del deporte, de nuestro club, y si estamos siguiendo todo el tiempo, o pensando en la moda, o en los youtubers, o en la política, o en mi equipo favorito, o en el trabajo, en cómo hacer más dinero, no tengo espacio para Dios, me lleno de todo eso y no me pierdo de tener hambre de la justicia del Señor. La pregunta es, ¿de qué tenés hambre? ¿Qué vamos a comer hoy? Gran pregunta de todas las mamás. Hambre y sed de justicia. Vamos a mantener en nuestra vida una dieta bíblica balanceada. Y por sobre todas las cosas les quiero animar para tener hambre y sed de Dios. También saben que es bueno
reunite con personas de fe. Reunite con personas de fe. ¿Cuánto les pasó que no tenían hambre, pero alguien dijo, tengo hambre? Yo también. Te contagió el hambre. Si te reunís con personas de fe semanalmente, en la iglesia tenemos 18 grupos hogareños que funcionan en la semana. 18 grupos hogareños, en distintos lugares. Buscate un grupo, metete y contagiate el hambre, pero el hambre por la justicia. Y la recompensa, seremos saciados. Vamos a orar. Ponete de pie. Ponete de pie, oramos y nos despedimos mientras que los chicos tocan una canción. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias te damos porque nos estás animando a ser dirigidos por el Espíritu Santo, a someter nuestra voluntad a ti, a ser flexibles a la dirección de tu palabra. Señor, pedimos, Señor, que nos guíes a desarrollar este fruto y ser mansos, Señor, en esta semana. Perdónanos, Señor, por cuántas veces no somos mansos. Somos tercos, somos fuertes, somos bruscos con los demás. Ayúdanos a tener esa fuerza guiada por el Espíritu Santo. Y por otro lado, que podamos experimentar estar justos delante de ti, pero también tener relaciones de justicia con los demás. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, porque tenemos la confianza que en ti seremos saciados. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Saluda a tu hermano mientras que cantamos una canción. Saludar a los demás. Y nos encontramos el próximo domingo con la tercera parte del Sermón del Monte. Amén.